encima de la mesa y que van a marcar este periodo intenso a nivel electoral, que es el tema del referéndum catalán. Pere Aragonés lo anunció esta semana, de hecho desveló cuál va a ser la pregunta específica que quiere plantear a los catalanes. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Sí o no? ¿Vosotros estáis a favor de un Estado independiente de Cataluña? Yo estoy a favor de un Estado bajo prisión de Carles Puigdemont, ¿no? Entonces, a partir de ahí, luego ya debatimos sobre las consideraciones territoriales de Cataluña. En cualquiera de los casos, el referéndum de Pere Aragonés y las pretensiones de Esquerra son solo un teatro, porque están muy nerviosos por lo que va a ocurrir ahora, que es que Carles Puigdemont efectivamente va a volver a ser un actor muy relevante dentro de la política catalana y probablemente volverá a ser el presidente de la Generalitat, que además me encanta la palabra Generalidad porque les molesta muchísimo, ¿no? O sea, esta gente que dice Zaragoza, luego le dices Generalidad y parece que es un ataque a su identidad más propia. Pero en cualquiera de los casos esto es solo teatro. El problema de todo esto es qué le va a dar Pedro Sánchez a Puigdemont a cambio de que mantenga su mayoría parlamentaria dentro del Congreso. Y ahí sí que va a haber un referéndum revestido de consulta democrática en el que hará una rueda de prensa maravillosa dentro del Comité Federal del PSOE diciendo que por la democracia y por la concordia, y a partir de ahí sí que tenemos que tener mucho miedo. Entonces, el problema no es lo que diga Pere Aragonés desde la sede de la, otra vez, Generalidad de Cataluña, sino lo que se negoció en Ferraz y en Moncloa. Pedro. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Por supuesto, ante la pregunta, la respuesta obvia es que no, pero aquí lo preocupante es esta dinámica de desnacionalización llevada a cabo desde el gobierno central, ¿no? O sea, yo creo que estamos ante un gobierno para el cual la verdad es el teatro. O sea, es un teatro, pero es un teatro muy peligroso y en el que se nos presenta una especie de diálogo de parásitos, en el que el gobierno necesita avanzar su agenda de pacto con los nacionalistas y los nacionalistas son nacionalistas. Y por tanto, es normal que vayan a su vez avanzando su agenda en sus pugnas internas. Y mientras tanto, pues lo que hacen es, yo creo que inflar una situación en la que no hay una demanda social, pero hay una necesidad política de que los españoles suframos este tipo de problemas. Juan Pablo. Bueno, con respecto a la pregunta, es que no se puede hacer la pregunta porque la ley no lo permite, es así de sencillo. Así que no, la pregunta no ha lugar, señoría, en este caso. Y yo particularmente me fijo mucho en los problemas que ha generado este tipo de movilización que tiene Esquerra Republicana de Cataluña, el presidente catalán Pere Aragonés, con respecto a hacer la pregunta, porque yo he escuchado tanto a Pere Aragonés como a Carles Puigdemont decir que el referéndum del año 2017 era perfectamente legal, legítimo y que estaba hecho con arreglo a todas las reglas de de una votación de esa naturaleza. Y claro, cuando ahora veo que lo que están pidiendo es otro referéndum, empiezo a preguntarme y digo, pero aquel no era el bueno, ¿por qué tienen que hacer otro exactamente? ¿Por qué exactamente tienen que ponerse a hacer otro referéndum? Si aquel ya lo hicieron y aquel ya salió adelante y aquel incluso derivó en una declaración unilateral de independencia que luego fue suspendida, pero que Carles Puigdemont nos ha dicho recientemente que sigue estando vigente. Vale, perfecto. Entonces, si aquello sirvió, ¿por qué hacer otro? ¿Por qué hacer otro? Bueno, esto ya ha generado algunas fracturas en el independentismo, porque los que son más acérrimos, los que son más pata negra, vienen a decir que, hombre, es que está Pere Aragonés pasando por encima de los preceptos del 1 de octubre. Entonces, yo particularmente, como no sé exactamente en qué está el independentismo, si lo quieren hacer, si no lo quieren hacer, si quieren pactar, si no quieren pactar, etcétera, da exactamente igual. No tienen nada que pactar con el Estado. No hay nada que pactar con el Estado en este sentido, porque la ley, el artículo de la Constitución es tan taxativo, tan claro, tan nítido y tan cristalino que es que no permite que haya una parte de España que a través de un referéndum pueda incluso tener la opción siquiera de separarse. Así que, pues bueno, no lo sé. Ahora, que lo que ha cambiado aquí es que Pedro Sánchez es quien está en el Palacio de la Moncloa y que Pedro Sánchez es proclive a que los catalanes voten, no sé exactamente cómo, es un hecho que yo creo que constituye una diferencia con respecto a gobiernos anteriores. De todas formas, esto es un poco una ensoñación que está basada en el protagonismo excesivo que han tenido a raíz de la investidura de Pedro Sánchez, que no hubieran tenido en otro momento, pero aquí hay una realidad tangible y objetiva, y es que el independentismo está en mínimos de apoyo desde hace muchos años. Entonces, esto es lo que están jugando, es un teatro en el que, bueno, pues tienen que representar el papel en el que el 1 de octubre sigue siendo un éxito, porque reconocer que fue un fracaso y que tienen que pasar página, evidentemente, es una forma de que su propia naturaleza, que es buscar la independencia de Cataluña, se vea destruida por la realidad, y ellos no lo van a permitir nunca, pero la pura verdad es que ellos tienen un problema, porque si avanzaran
hacia aquello que dicen conseguir, a pesar de que no quieren, porque luego todos estos son muy valientes de palabra, pero son muy cobardes de obra. Carles Puigdemont es un señor que huyó en un maletero de un coche, ¿no? O sea, en la derecha española se ha tendido a romantizar un poco la figura de Oriol Junqueras, y creo que de alguna forma con sentido, ¿no? Porque a pesar de ser un delincuente sedicioso y bueno, y toda esa serie de cuestiones ya objetivas, por lo menos no es cobarde, ¿no? Puigdemont en realidad lo que es un cobarde, y Clara Ponsatí, Toni Comín y todos aquellos que huyeron en maleteros o en distintos medios de transporte. Pero en cualquiera de los casos a mí hay una cosa que me inquieta y me preocupa. ¿Qué pasa si Carles Puigdemont vuelve a ser presidente y de repente volvemos a otro 1 de octubre? ¿Qué es lo que haría Pedro Sánchez si de repente hay un referéndum ilegal? ¿Dejaría que las urnas se instalaran? ¿Dejaría que hubiera un recuento oficial? ¿Qué es lo que ocurriría en ese momento? ¿Habría imágenes de la Policía Nacional y los Mossos pegando gente? Es que el 1 de octubre también fue un fracaso colectivo. No digo el hecho de que se produjera, que los delincuentes son delincuentes y por lo tanto la víctima nunca es responsable de recibir el delito, pero desde luego sí de la gestión. Entonces hagamos también una reflexión colectiva de cómo vamos a ser capaces de hacerle frente al golpe, teniendo en cuenta además que esta vez el gobierno es partícipe del golpe. Y eso es, para la oposición, es una cosa muy relevante. Bueno, de todas formas, esto de que Carles Puigdemont puede llegar a ser presidente de la Generalitat, hay serias dudas al respecto, más que nada por el tema de la ley de amnistía y la posibilidad de que se paralicen los tribunales. Es decir, por mucho que se apruebe la amnistía, es evidente que los jueces responsables van a presentar las cuestiones prejudiciales a los tribunales de justicia europeo, y eso va a paralizar la aplicación de la amnistía. Carles Puigdemont, por lo tanto, por mucho que quiera, va a tener muy difícil que regrese a España. Desde este punto de vista, a lo mejor me estoy equivocando, y es posible, porque aquí hay distintas opiniones, pero partamos de la base de que Puigdemont no puede ser investido como presidente de la Generalitat, porque no puede, para empezar, ir al Parlamento catalán a que sea investido como tal, ante el riesgo de que le detengan, aunque a lo mejor quiera hacerse el mártir en este caso. No, estos son cobardes por naturaleza. Entonces este señor no va a pasar ni un día en la cárcel porque le da miedo. Es que, quiero decir, el 1 de octubre ocurrió, pero después de eso unos señores estuvieron 2 años en prisión, y estar 2 años en prisión durante un tiempo, hubo una parte en la que cuando estuvieron en Barcelona ya era como, si habéis visto la serie de Narcos, os recordará Pablo Escobar en la catedral, ¿no? O sea, que de repente tienes una cárcel que es un hotel 5 estrellas. Pero la primera parte en la que estuvieron en Extremera con la nunca suficientemente bien ponderada población reclusa gitana cantándoles el cara al sol cada día, pues hombre, es que no es una cosa de un plato de buen gusto. Pero en cualquiera de los casos, si Puigdemont no puede ser investido presidente, Pedro Sánchez tiene un problema de primera magnitud, porque es que la gobernabilidad nacional depende de la felicidad de Carles Puigdemont. Es que esto es así de triste. O sea, que haya fondos para que en Murcia se construya una rotonda depende de que Carles Puigdemont se despierte con buen humor el día de la aprobación de los presupuestos. Entonces es que es delirante todo. Sí, bueno, yo creo que esto ahonda en una dinámica que estamos viendo de particularización, ¿no? Siempre la política española pasa a ser una cosa de particulares, ¿no? De personas individuales, intereses particulares, que es eso, la desviación del interés general a intereses muy, muy privados, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en creo que hay 2 ideas, ¿no? Que es esto, el uno es un mito fundacional y los nacionalistas necesitan seguir estirando esto, y la clave del adelanto electoral. Es decir, aquí hay un factor que yo creo que es esencial, que es la pugna entre, en el caso del País Vasco, que supongo que hablaremos, entre el PNV y Bildu, y en el caso catalán, entre Junts y Esquerra, ¿no? Entonces Esquerra, bueno, me parece que salió también Turull a decir que no se hicieran ilusiones, que el adelanto electoral no iba a impedir que Puigdemont, llegado el caso, pudiera ser presidente. Pero al final yo creo que es esto, ¿no? Una Esquerra republicana que ve que las encuestas dan ganador al PSC, que Junts puede ser el partido en auge por la figura de Puigdemont, mitificada, estoy de acuerdo, y simplemente necesitan seguir hacia adelante. Y esta es la dinámica que yo creo que hay de fondo. Más que un plan muy elaborado, llegado un momento, es la necesidad de 2 partidos, uno nacional, tristemente, y uno secesionista, de seguir adelante con su agenda, aunque las consecuencias de la acción sean imprevisibles. A ver, yo creo que hay una evidente sensación de déjà vu. Es decir, volvemos al año 2012, volvemos otra vez. Oye, se reinicia todo. Oye, han pasado 12 años, 12 años desde que arrancó el proceso separatista, porque para mí el inicio está en el pacto fiscal que planteó Artur Mas a Mariano Rajoy. Indudablemente. Ahí está el punto de inicio, ahí arranca todo. Referéndum, consultas, juicios, condenas, y ahora otra vez, borrón y cuenta nueva, y empezamos volvemos a la casilla de salida, la casilla partida. Pero para mí hay una diferencia fundamental, y es que en este caso tenemos por presidente del gobierno a una persona que sí está dispuesta
a llevar a cabo lo que sea necesario, incluso aunque sea ilegal. Entonces, en línea con lo que estaba comentando Juan Pablo, vale, el referéndum es ilegal. Vamos, tan ilegal es que ya lo hicieron en su día y fueron condenados por ello. Pere Aragonés habla de una consulta acordada en base al artículo 92 de la Constitución, que también, a la vista de todo lo que dicen de lo que dicen los expertos, tampoco se podría producir, porque tú no puedes plantear una consulta de esas características únicamente en un territorio del país, en Cataluña, y sobre una cuestión que es inconstitucional. Por lo tanto, tampoco cabría lugar. Pero eso es sobre el papel. ¿La realidad cuál es? Estamos en una realidad en la que lo que no es posible está siendo posible. Tampoco era posible la amnistía y ahí la tenemos. Es que dentro de esa sensación de vuelta al pasado y de regreso al futuro que tenemos constantemente con la política española, a mí me llama la atención que desde el Partido Socialista estén diciendo, bueno, pero es que Republicana de Cataluña ha entrado en la senda del diálogo con nosotros, porque lo que está intentando es hacer un referéndum pactado. Es que esto te devuelve directamente a los tiempos de Artur Mas, en los cuales el Partido Popular pensaba, no hombre, Convergencia y Unió es un partido de corte autonomista que no va a llegar nunca, aunque lo diga, a plantear un referéndum de independencia. Y luego, Convergencia y Unió mutó, y Artur Mas también, en lo que realmente llevaba intentando también Jordi Pujol desde hace muchísimos años, que era hacer un referéndum de independencia que se consolidó en el año 2017. Entonces, cuando el Partido Socialista dice, bueno, no lo van a hacer y tal, estamos en una fase incipiente, quiero decir, estamos en una época parecida a la del año, yo creo, 2013, cuando Artur Mas plantea la pregunta, 2014, cuando hace la primera consulta, y yo creo que el Partido Socialista debe tener claro y debe recordar que al final este tipo de aventuras, los independentistas siempre terminan ganándolas porque nunca ceden en absolutamente nada. Y la política de Pedro Sánchez con el independentismo es exactamente esta. Quiero decir, todos sabemos lo que ha cedido el gobierno de España con cargo al bolsillo de todos los españoles en esta legislatura y también en la anterior. Pero lo que no conocemos es lo que han cedido los independentistas. Y claro, como los independentistas siempre ganan en esto, porque siempre se aprovechan y siempre terminan sacándole algo al Estado, cabe pensar si con un presidente tan proclive a hacerlo otra vez más, como el presidente Pedro Sánchez, no lo van a conseguir en esta ocasión. Entonces, como tenemos esa sensación de vuelta al pasado, y como el pasado ya nos ha demostrado en qué terminan este tipo de aventuras, yo en este sentido soy bastante pesimista. ¿Que le van a hacer una consulta ilegal? Dicen, no, es que le van a hacer una consulta ilegal a Pedro Sánchez. No. Es que Pedro Sánchez, si hay una consulta que dicen que ya se está negociando, se va a encargar de convertirla en legal. Se va a encargar de darle el marchamo de constitucionalidad a una consulta en la que voten, dirán, los catalanes, bueno, y probablemente también el resto de los españoles, porque el artículo 92 de la Constitución tiene una palabra que es explícita y taxativa. Dice todos los españoles son los que están llamados a votar, claro. Pero el presidente del gobierno pues ya nos dirá que allí en Cataluña es vinculante, pero en el resto no, pero que es de carácter consultivo, pero que puede llegar a ser vinculante sí en determinadas circunstancias, o les dará una votación en un estatuto de autonomía que recupere aquello que tiró el Constitucional en el año 2010. No tengo ni la más remota idea, ni soy capaz, lo reconozco, de anticiparme a los movimientos del presidente Pedro Sánchez. Lo que sí que sé es que el independentismo siempre gana, y que con Pedro Sánchez todavía más. Mi primer jefe, que es José Ramón Bauza, que fue presidente de Baleares, tenía una frase maravillosa que explica esto a la perfección, que decía que 1 milímetro de concesión al nacionalismo es 1 milímetro de no retorno, porque es 1 milímetro que consideran de derecho adquirido. Entonces, claro, el problema de esto es que el PSOE, pero el PP también, que hay que tener esto claro, o sea, la degradación política que ha habido, por ejemplo, en Baleares, ahora que estamos hablando del caso, en la Comunidad Valenciana y desde luego en Cataluña, el PP tiene una parte de responsabilidad enorme. Y por eso a mí me preocupa que en esta fase nueva en la que entramos otra vez en el proceso, lo que Alejandro Fernández con buen criterio también llama el proceso español, en el que esto ya no es una mutación solamente de Cataluña como región que aspira a la independencia, cuando en realidad sus ciudadanos cada vez están más alejados de ella. Ahora, claro, entramos en una fase en la cual tenemos que ser conscientes de que cederles un poquito más para ver si así se calman no va a ser la solución nunca, porque es la misma receta que hemos probado durante tantos años y ha llevado el 1 de octubre. Entonces ahora el ceder con un nuevo pacto fiscal o el ceder con un poquito más de permisividad con la lengua o el ceder con más competencias no solo no le va a dar solución, sino que además les va a acercar más a la consideración de que efectivamente ellos merecen un estatus distinto, incluido la propia independencia, porque ya tienen un marco jurídico que avala que son distintos al resto. Pero de todas formas hay una cosa que tiene Pedro Sánchez, dentro de sus innumerables defectos, tiene algo
que podríamos considerar de manera relativa una virtud, y es que él le gusta mucho la política internacional porque él se ve a sí mismo como una especie de Winston Churchill del siglo XXI de la hispanidad y del universo, ¿no? Él ha conseguido el sueño de la alianza de civilizaciones real en el que el mundo gira a su alrededor. Y tiene buena imagen, ¿eh? Y tiene muy buena imagen, efectivamente. Entonces, pero él tiene una cosa muy buena, y es que él se acuerda de lo que le pasó a David Cameron. Entonces David Cameron con el referéndum de Escocia se la jugó y ganó, y envalentonado por sus victorias se la jugó con el Brexit y perdió. Entonces es muy complejo ir a un planteamiento en el cual él, que lo único por lo que está obsesionado es por él mismo, pueda ir a una derrota de un calibre como ser el presidente del gobierno de España, que hubiera planteado un referéndum que se hubiera perdido en estas condiciones. Entonces el ego de Pedro Sánchez siempre juega en contra de España, pero igual quizás en este momento hay suerte y juega a favor. Pues si me permitís, vamos a preguntarle esta cuestión luego a un experto en esta materia, que es Germán Teruel, profesor titular en Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia. Germán, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos debatiendo sobre una cuestión que es puramente jurídica. Según Pere Aragonés, la consulta sobre la independencia de Cataluña sería posible en base al artículo 92 de la Constitución, que establece literalmente que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos y que su resultado, en todo caso, no es vinculante, es decir, no es de obligado cumplimiento. ¿Esto se puede plantear? ¿Se puede plantear, tal y como señala Pere Aragonés, una consulta sobre la independencia de Cataluña, pero que se produzca única y exclusivamente en Cataluña? Hombre, lo primero que habría que señalar es que una consulta sobre la independencia de Cataluña, de acuerdo con nuestra jurisprudencia constitucional, es decir, con lo que viene señalando de manera muy clara y terminante el Tribunal Constitucional, desde el Plan Ibarretxe, es decir, estamos hablando remontándonos al año 2008 aproximadamente, las primeras sentencias que tiene el Tribunal a este respecto, y en las que nos viene diciendo que no cabe someter a referéndum, ni siquiera un referéndum consultivo, cuestiones que se hubieran cerrado en el proceso constituyente, cuestiones que se hubieran cerrado en la Constitución. Claramente, nuestra Constitución, en su artículo 2, afirma la indisoluble unidad de la nación española. Es una cuestión que está terminantemente cerrada. Eso sí, nuestro Tribunal Constitucional ha dejado una vía abierta para la participación democrática y para canalizar incluso demandas independentistas, que no sería un referéndum consultivo vía artículo 92, sino la vía de la reforma de la Constitución. Vía la reforma de la Constitución, ha dicho el Tribunal Constitucional, de manera mucho más generosa que la Corte Constitucional italiana o que el Tribunal Federal alemán, que ellos han dicho que no cabe cuestionar la unidad territorial, ni siquiera por vía reforma de la Constitución. Allí en esos países su Tribunal Constitucional ha dicho la Constitución no se puede ni siquiera reformar para cuestionar la unidad del Estado. Bueno, aquí en España sí. Aquí en España nuestro Tribunal Constitucional ha dicho, ustedes tienen una demanda independentista, perfecto, pero a través del procedimiento de reforma. Claro, o sea que habría que reformar la Constitución para plantear algo así, de tal forma que la consulta que plantea Pere Aragonés no sería posible, pero ¿sería posible entonces algún tipo de consulta acordada con el Gobierno que plantee esta cuestión a nivel nacional o directamente sería ilegal? Claro, ahí cabrían dos cuestiones. Es decir, preguntar la secesión de Cataluña yo creo que sería claramente inconstitucional, con independencia de si hiciera todo el territorio español o al ámbito territorial autonómico. Y ahí, ya digo, la jurisprudencia constitucional es constante e indudable. Cuestión distinta es que uno juegue con la pregunta que se haga. Bueno, no preguntar sobre la secesión de Cataluña directamente, sino, pues no sé, preguntar sobre un acuerdo político que hayan alcanzado, es decir, ratifica la ciudadanía un acuerdo político entre... Bueno, eso, digamos, por ahí podrían encontrar vías para tratar de colar, un intento de consulta, ¿vale? Siempre que no se preguntara directamente sobre la autodeterminación, que eso claramente, reitero, estaría prohibido constitucionalmente. La segunda duda, y eso es una duda sobre la que se ha discutido mucho en la doctrina constitucionalista y no hay una posición unánime al respecto, es si el artículo 92 permitiría una celebración autonómica de un referéndum.
¿vale? Porque cuando la Constitución, y en la entradilla lo ha señalado muy correctamente, dice nuestra Constitución todos los ciudadanos, claro, parece que está apelando a todos los ciudadanos españoles, es decir, se está conectando directamente con la idea de que la soberanía se residencia en el pueblo español como un conjunto, que eso es algo que también el Tribunal Constitucional ha afirmado en reiteradas ocasiones. Ahora bien, es verdad que al no estar cerrado totalmente, bueno, pues ahí podría a lo mejor jugarse también, y bueno, si hubiera un gran acuerdo político, pues habría que ver lo que en ese caso dijera el Tribunal Constitucional. Ahí estamos en un ámbito de grises. De tal manera que la conclusión es, pregunta directa sobre la secesión de Cataluña, aunque se hiciera a nivel nacional, no cabe. Más allá, hay un cierto terreno de juego constitucional. Luego entra, y lo estabais señalando en el debate previo también, algo que es importante. Por un lado están las cuestiones de legalidad constitucional, pero luego hay que hacer una reflexión de política constitucional, que tiene un contenido más estrictamente de oportunidad, pero que sigue siendo igualmente importantísimo. Lo hemos visto muy claramente en el caso de Reino Unido. Nuestra Constitución quiere preservar un modelo de democracia representativa con un componente de deliberativo, y quiere huir de estas tendencias actuales tan peligrosas hacia unas dinámicas plebiscitarias, ¿no? Donde uno llega y grandes cuestiones las presenta a un referéndum, y entonces la mitad más uno de los ciudadanos toman una decisión trascendente y se le imponen al resto de la ciudadanía, como ha ocurrido con el Brexit en Reino Unido, y como podría haber llegado a ocurrir en el caso de la secesión en el caso del referéndum de escocés. Frente a eso, nuestra Constitución dice, y lo que prevé es un procedimiento de reforma muy meditado, con amplias mayorías parlamentarias. En el caso de una cuestión de esta trascendencia sería especialmente agravado, habría que ir a unas elecciones en el que todos los ciudadanos, sin trampa ni cartón, sabríamos lo que nos estamos jugando, para que no ocurra como ha ocurrido con la amnistía, ¿no? Donde hemos ido a unas elecciones donde se nos ha dicho lo contrario de lo que luego se ha hecho. Bien, estas elecciones ya no tendrían trampa ni cartón, donde volvería en esas nuevas Cortes a tener que decidir por una amplia mayoría de 2/3, y en los que última instancia intervendría el pueblo, pero como cierre, nunca como inicio. Porque hay algo que tenemos que tener muy claro: no hay referendos consultivos. Al final los referendos son vinculantes, porque no son vinculantes jurídicamente, pero sí lo son democráticamente. ¿Qué les pasó a los ingleses después de haber votado el Brexit? Que no había manera de que pudieran revertir aquella decisión democrática. Cuando el Parlamento se puso a ver todos los grises que planteaba y todas las dificultades que planteaba el proceso de desconexión, no pudieron revertirla. Por eso nuestra Constitución pone el referéndum al final de todo un proceso. Al final de todo un proceso parlamentario, con elecciones, etcétera, pero nunca al inicio. Porque si nosotros hacemos un referéndum antes, aquí el orden de los factores altera el producto. Si nosotros ya hemos decidido divorcio sí o divorcio no, pues lo que le quedará al Parlamento es debatir sobre la forma, sobre cómo nos vamos a divorciar, pero la decisión ya está tomada. Sin embargo, si lo ponemos al final, damos la opción a que un Parlamento discuta sobre las múltiples opciones. A lo mejor no es divorcio sí o divorcio no. Hay muchas opciones intermedias, a lo mejor son reformas de determinadas cuestiones, un nuevo orden jurídico, lo que sea, pero a lo mejor no es ni blanco o negro. Frente a esa opción divisiva, plebiscitaria, que comporta el referéndum, si uno lo pone al inicio, tenemos que reivindicar lo democrático que supone la reforma de la Constitución y afrontar las cuestiones de especial trascendencia por la reforma de la Constitución. Por no hablar del rechazo que tenemos que hacer de las derivas unilaterales, como vimos en España en 2017. Eso a nivel nacional, pero también a nivel internacional, está absolutamente cuestionado. No cabe reconocer un proceso de secesión unilateral. Por suerte parece que eso se ha superado ya en España, pero tenemos que volver a recordarlo, lo ilegítimo desde el punto de vista nacional, lo antidemocrático que resultó aquel proceso de insurgencia que vivimos en el año 2017. Pues Germán Teruel, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un placer, buenos días. Bueno, no cabe.
no hay referéndum. Como si a Pedro Sánchez le importara lo que cupiera o no, ¿no? Claro, O sea, este es el tema. O sea, no hay dudas desde el punto de vista jurídico. Ahora la cuestión, como bien ha comentado Germán, otra cosa es que plantee una consulta sobre una cosa que no está directamente relacionada con la autodeterminación de Cataluña, acordada previamente con sus socios independentistas, pero como tal, un planteamiento como el que establece Pere Aragonés no se puede realizar porque es ilegal, es inconstitucional. Mi duda al respecto es, en caso de que, en línea con lo que estabas comentando tú, Pilar, tenemos un presidente que le da exactamente igual todo, ¿lo acordás y planteas un referéndum en estas condiciones? ¿Cabría la posibilidad de procesar al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como en su día se procesó a Puigdemont? Yo creo que es que hay, igual que con la amnistía, hay un problema enorme en la batalla contra el referéndum. Y es que creo que no hay que hacer nunca un debate positivista sobre eso. Es decir, no hay que hacer nunca un debate, por parte de la oposición digo, sobre si es legal o no. Porque el problema no es que sea legal o no, es que es inmoral. Entonces, y es contrario a los intereses generales de España. Entonces, cuando planteas el debate en términos de que la amnistía, o en este caso el referéndum, es legal o no, y llega un conde Pumpido cualquiera y te lo convierte en legal, porque al final la decisión sobre si es legal o no depende del tribunal en última instancia o del Tribunal Constitucional, el jurista nos aclarará de una manera mucho más técnica lo que yo estoy diciendo. Claro, llega un punto en el que todo el argumento se cae y entonces, claro, si nuestra única defensa a favor de la nación española o para mantenerla unida es que la ley nos obliga a mantenerla unida y la ley se cambia, pues entonces ya adiós España. Entonces, por lo tanto, ¿hay que procesar al presidente del gobierno? Pues, o sea, quiero decir, y a su esposa y a medio consejo de gobiernos. Es que, claro, o sea, al final aquí llega un punto en el que ya hay que conformarse con unos mínimos y por lo menos pues que un prófugo golpista de la justicia pues que pase por lo menos un par de noches en Extremera con nuestros amigos. Pedro. Sí, bueno, yo creo que aquí el conocimiento jurídico no habilita demasiado, ¿no? Yo me considero incapaz de conocer las brumosas ideas y tácticas posibles que puedan venir ahora desde Moncloa. Lo que quería decir es, en la línea de la crítica del patriotismo constitucional, que se ha llamado, ¿no? La reducción de la defensa de la unidad de España al texto constitucional. Porque una nación histórica, en su transcurso, en su, digamos, desarrollo, se da distintas constituciones. Esta es una de ellas y no es perfecta. Aunque en este punto creo que la Constitución es clara, la interpretación literal del artículo 92 parece inequívoca, sin embargo, bueno, pues hay juristas que sin necesidad de ser antisistemas o contrarios al régimen del 78, como por ejemplo Manuel Aragón, pues, oye, pues ningún texto es perfecto, ¿no? Y parece que esa voluntad o esa finalidad de la Constitución de integrar a los nacionalismos, pues parece que ha sido pues muy imperfecta, ¿no? El mismo artículo segundo que habla de la indisoluble unidad también habla de nacionalidades. Entonces yo creo que hemos llegado ya al límite del camino, donde ya estamos planteando directamente la secesión vía referéndum. Esto parece claro que no es posible, pero tal vez hemos llegado muy lejos en ese camino de las concesiones. Y yo creo que más que un eterno retorno, una vuelta a lo mismo, es una espiral. Es decir, bien, Sánchez efectivamente muestra unos rasgos, si se quiere, de personalidad y de oportunidad política especialmente preocupantes. Pero hay una dinámica y hay una filogenética, una genética, digamos, que viene de antes. Incluso ese rasgo cómico de ser una especie de embajador de la tierra en España, esto es zapaterismo destilado, ¿no? Y es la necesidad estructural del Partido Socialista de formar un bloque de gobierno con el nacionalismo, por tanto de legitimar un cierto nacionalismo, por tanto de disponer una pendiente resbaladiza que nos lleva hasta donde estamos ahora. Juan Pablo. Vamos a ver, es que el problema, yo en esto estoy bastante de acuerdo con Pilar, vamos a ver, el referéndum en realidad, el presidente del gobierno, si llega a plantear cualquier tipo de votación, ya digo, no sé cuál va a ser, pero cualquier tipo de votación en Cataluña, no lo va a hacer porque sea una convicción suya personal, sino porque es una necesidad suya. Entonces, convertir, lo decíamos también, las necesidades personales del presidente del gobierno y travestirlas de interés general, de interés de todos los españoles, es algo a lo que Pedro Sánchez juega con bastante frecuencia, pero que desde luego no deja de ser inmoral. La amnistía hace un año para el presidente del gobierno y para algunos de los que el Partido Socialista considera algunos de sus más reputados juristas, por ejemplo, la que es presidenta del Consejo de Estado, es decir, Carmen Calvo, nada menos que pasaba por encima y abolía el Poder Judicial en España. Suponía la abolición de uno de los tres poderes, decía en una intervención parlamentaria en el Senado. De manera que luego más tarde, cuando entonces se empieza a plantear que la amnistía, pues bueno, es una herramienta, entonces empezamos a ver que afloran, como las flores en primavera, numerosos constitucionalistas, que son los de siempre, que empiezan a decir que bueno, que es que a lo mejor reinterpretando las leyes puede haber una amnistía en España. Y entonces el presidente del gobierno se encarga de darle pues esa pátina de constitucionalidad. Y es verdad que a la hora de plantearlo,
a la hora de plantear un referéndum como este, un referéndum de este tipo, solamente hay una forma de hacerlo. Y la única forma de hacerlo es que el independentismo consiga una mayoría suficiente para promover en el Congreso de los Diputados una reforma constitucional y mediante el procedimiento agravado cambiar la Constitución española. Y no hay más, no hay otra alternativa, no hay otra salida. Problema, como el independentismo sabe y es consciente de que esa mayoría no la tiene que buscar los vericuetos legales, las piruetas y los fuegos de artificio para que parezca que de otro modo sí se podría hacer. No se podría hacer. Y luego hay una tercera pata del banco que ya metidos en lo que sería el procedimiento, a mí me parece que no es menor. Y es que el rey de España es el que tiene que proponer legalmente, el que tiene que proponer esta consulta. Y yo particularmente creo que el rey de España no va a proponer una cosa que es manifiestamente ilegal y contraria a la Constitución española. Entonces yo creo que la única vía es la reforma de la Constitución. ¿Se puede hacer? Oye, si hay voluntad, pues sí se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, la voluntad es solamente aquí de dos partes, de los independentistas y probablemente del presidente del gobierno, por convicción, no por necesidad. Pues hacemos una pequeña pausa y regresamos porque todavía hay mucha ropa que limpiar. La trinchera de llamas. Es radio. Bueno, pues continuamos en la tertulia de la trinchera. Oye, están ahí las elecciones a la vuelta de la esquina. Tenemos antes las vascas. Estamos centrándonos mucho en las catalanas, pero las elecciones vascas también tienen mucha enjundia, mucha importancia. Porque, vamos a ver, cuidado, aquí también hay dos socios que están en liza. PNV por un lado, Bildu por otro. De hecho, las encuestas apuntan a que están bastante empatados. Y al final, el que va a desempatar es el Partido Socialista. ¿A quién va a apoyar el Partido Socialista? Esto es terrible porque si no fuera porque los de enfrente son terroristas, asesinos y no llegan ni a persona, uno casi desearía que el PNV perdiera de una vez, ¿no? Porque es que la culpa de todo lo que está pasando es del PNV, se nos olvida con cierta frecuencia. Entonces, claro, al final el PNV ha conseguido un poco una profecía autocumplida, ¿no? Que es oye, yo voy a convertirme en lo más Bildu posible con el objetivo de que Bildu no crezca y al final lo único que ha conseguido es legitimar a Bildu para que acabe siendo una fuerza de primer orden. Pero es verdad que el País Vasco tendrá lo que vote. Pero el resto de España o la gobernabilidad española tiene un problema enorme, tanto en las elecciones vascas como en las catalanas, porque la actual fuerza parlamentaria de Pedro Sánchez o los equilibrismos que tiene que hacer con las matemáticas electorales para llegar a 176 y poder aprobar cualquier ley, es que necesita a partidos que son enemigos entre sí, enemigos íntimos. Entonces, esto es un juego de suma cero. Cuando contenta a uno, descontenta a su archienemigo y ahora tiene que decidir quiénes son aquellos grupos o aquellos partidos a los que tiene que priorizar. Y en este caso es evidente que tiene que priorizar al PNV, porque Bildu no va a hacer una moción de censura con Feijóo y el PNV tampoco lo va a hacer, pero hay ensoñaciones por las cuales alguien cree que podría hacerlo, y Junts porque Puigdemont evidentemente es la persona más importante de España ahora. Pedro. Sí, bueno, es particularmente deprimente para mí comentar esto, porque como padezco la condición de ser medio vizcaíno, pues, en fin, cuando uno se asoma a la política vasca lo hace siempre con desazón. Yo me acuerdo, en los últimos dos Aberri-Eguna, Ortúzar, ¿no? Y el PNV en general se ha dedicado a la tarea de decir que, oye, cuidado con los de Bildu, que en realidad son los de siempre, pero disfrazados. Sí, son los de siempre, pero disfrazados, y gracias precisamente a la política económica, cultural, etcétera, del PNV están ahí. Gracias a eso, el nuevo candidato, Peio Otxandiano, ¿no? Que un amigo mío decía que era todo lo que Rejón soñaría ser, ¿no? Es decir, un sectario, pero con esta imagen como de ingeniero más o menos presentable y moderno, ¿no? Pero ellos ya han anunciado que la agenda, digamos que en el País Vasco, la política del PNV de conseguir confiscar recursos hasta un grado tal que los ánimos secesionistas se fueron calmando, ¿no? Es decir, hay un nacionalismo, yo creo que más arraigado sociológicamente que en el caso catalán, donde por lo tanto se puede hacer una política antinacionalista más fuerte. En el caso vasco está, digamos, ha calado más sociológicamente, pero parecía que la cosa estaba dormida. Ahora el paso lógico es Bildu. El PNV ha jugado a dos bandas siempre, que es, además con mucha respetabilidad aquí en Madrid, ¿no? Ha jugado siempre a dos bandas, que es un poco de folclore, ¿no? Sobre todo para los ancianos del lugar, Dios y leyes viejas, y irse izquierdizando, que es, por cierto, la tónica general de la política vasca, porque los de derechas es español, por lo tanto es extranjero, ¿no? Digamos, pues
ha atendido las condiciones, digamos, hay una mímesis perversa que hace que sea lógico que Bildu cada vez esté más arriba en las encuestas. Por lo tanto, yo me sumo a lo que decía Pilar. Oye, pues ahora nada de llorar, nada de quejarse, esto es la consecuencia lógica de muchos años de política cultural y económica. Bueno, es no solamente eso, cuando tú juegas durante muchos años a convertir a Bildu en un socio honorable con el que se puede pactar, en un socio con el que además se pueden redactar de forma conjunta leyes como la de memoria democrática, porque esta semana hemos hecho mucha memoria democrática, se ha encargado de hacerlo el presidente del gobierno con su visita al Valle de los Caídos. Cuando el presidente del gobierno se pone a hacer memoria, pero solamente quiere hacer un tipo de memoria, que es la del Valle de los Caídos, a la que recurrió a esto cuando había campaña electoral en el 19 y sacó a Franco de la tumba, antes de las elecciones municipales y autonómicas hizo lo mismo con Primo de Rivera, y ahora coge y se va al Valle de los Caídos a montarse un espectáculo con un camarógrafo que lo inmortaliza mirando a ver cómo se hacen las labores. Perdona que te interrumpa, publicamos en OK Diario que además es las calaveras, porque era lo que estaba viendo, las calaveras que estaba viendo además eran de víctimas del bando nacional, o sea que por lo tanto ya es que el delirio era completamente ridículo. Yo es que no puedo evitar pensar en algunas de las familias que han intentado estar allí en el Valle de los Caídos y a las que yo no les niego el dolor que puedan seguir sintiendo por no haber recuperado los restos de sus familiares, pero convertir todo esto en un espectáculo mediático por necesidad personal del presidente del gobierno, que lo único que necesita es virar el foco mediático y cambiar la conversación pública, a mí me parece cuanto menos obsceno. Pero ya digo, el presidente del gobierno hace memoria democrática. Y dice, pues está muy bien que lo haga, pero también vamos a hacer memoria democrática de lo que es Bildu. Bildu es una formación política que, aunque el presidente del gobierno esté intentando disfrazárnosla como una formación ecologista, progre, ecoambientalista, que además se preocupa mucho por los jóvenes en España, etcétera, etcétera, es una formación política que tiene el pasado que tiene. Y Sortu, que es la nave nodriza de Bildu, que esto conviene no olvidarlo, porque eso es Arnaldo Otegi, es la formación política que evidentemente está detrás de esto, que no condena los asesinatos de ETA y que se encuentra detrás de la colocación en las listas de algunos dirigentes terroristas a los cuales Arnaldo Otegi ve con simpatía que se incorporen a la política nacional. Entonces, cuando tú juegas a esto durante tanto tiempo, lo menos que puedes esperar es que este socio, en este caso Bildu, crezca en intención de voto. Ahora mismo están, según las encuestas, en una especie de, yo casi diría una diferencia de 2 escaños en unas elecciones con margen de error, es prácticamente un empate Prácticamente técnico. empate. Entonces, cuando el presidente del gobierno ha hecho esto, tiene que tener sentir cierta responsabilidad de haber elevado a uno de sus socios más radicales, junto con probablemente Puigdemont, a la condición de lehendakari. Y a mí me parece enormemente obsceno. Entre otras cosas porque nos podemos preguntar qué va a hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué va a hacer cuando tenga que decidir el próximo día 21 entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu? Bueno, lo normal, la lógica sería pensar, tienen pactos en las diputaciones ahí, y dices, bueno, tienen pactos con el Partido Nacionalista Vasco, harán una extensión de los pactos, pero está el presidente de Pamplona. Y claro, con el presidente de Pamplona en la mano, uno ya no sabe exactamente por dónde va a tirar el presidente del gobierno. No digo que lo vaya a apoyar, que vaya a apoyar a Bildu, no, yo no tengo ni la más remota idea. Lo que sí que digo es que a lo mejor si Bildu gana, cosa que creo que no espera desde luego el presidente del gobierno, no desea que suceda, yo creo que el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, puede incluso llegar a dejar que sea un gobierno en solitario con pactos puntuales entre dos formaciones políticas que son de corte nacionalista o independentista. Y concluyo, que me estoy extendiendo mucho. A todos aquellos que piensan que, hombre, que es que el Partido Nacionalista Vasco, que lleva el referéndum, por cierto, en su programa electoral, no va a hacer lo que han hecho los independentistas en Cataluña. Cabe recordarles que el Partido Nacionalista Vasco, esto es casi una redundancia, pero el Partido Nacionalista Vasco es un partido que es nacionalista y que es vasco, y que no fundó Sabino Arana para que los españoles tuvieran unos alquileres decentes, como dice el gobierno de España, o que tuvieran un salario mínimo interprofesional que fuera creciendo. Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco para que hubiera una nación vasca. Y esto conviene recordarlo, porque del mismo modo que muchos ingenuos pensaban que CiU nunca lo haría, también están pensando ahora que el PNV nunca lo hará. Y yo particularmente ahí tengo bastantes dudas. Estamos hablando de un Partido Nacionalista Vasco que, ahí coincido totalmente con Pilar, fue el que protagonizó, el que propició el cambio de gobierno y Totalmente. por lo tanto la presidencia de Pedro Sánchez. Un PNV que había pactado días antes de esa moción de censura, había pactado los presupuestos generales del Estado con Mariano Rajoy. Era su socio de gobierno, era la muletilla del gobierno del Partido Popular, y de repente, oye, cambio de planes y apoya la moción. Yo coincido contigo, Pilar, en que
es muy posible, una alta probabilidad, de que Pedro Sánchez apoye al PNV para que siga al frente del gobierno vasco, porque básicamente es consciente de que si no lo hace, el PNV le planta una moción de censura en 0-3. No le van a doler las prendas. Y sin embargo, con Bildu no se va a atrever a eso. Pero mi pregunta es, vale, muy bien, pero ¿qué va a pedir o qué va a conseguir Bildu por debajo de la mesa? Porque aquí esta es la clave. De hecho, el único pacto... Además de Pamplona, dices. Además de Pamplona, el único pacto electoral que no conocemos después de la investidura de Pedro Sánchez es precisamente el del PSOE con Bildu. Bueno, es que yo, doy absolutamente por hecho que el siguiente capítulo de esta legislatura es plantear no amnistía, porque no les van a amnistiar, pero sí el indulto de los presos etarras que siguen en prisión. O sea, es una evidencia que esto va a ocurrir. Y además, desgraciadamente, no solo va a ocurrir, sino que va a haber una gran parte de la sociedad española de izquierdas que va a asumir como propio el discurso y que va a decir que, oye, que esto son cuestiones del pasado, porque Franco, que cuando yo nací llevaba 18 años muertos, está en el presente, pero unos señores que hasta hace 10 años estaban matando y que a día de hoy siguen haciendo algo que es equivalente a matar, que es matar civilmente a todo el que está ahí, el que es disidente, porque claro, es que parece que esto es una cuestión de memoria histórica, pero no, esto es gente que a día de hoy en los pueblos del País Vasco sigue haciendo la vida imposible a las familiares de las víctimas, a las víctimas en sí. Entonces, no podemos entender que esto es un problema del pasado sobre el que hay que reconciliarnos, no. La reconciliación la consiguieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La reconciliación lo consiguieron el que Arnaldo Otegi pasara su tiempo reglamentario en prisión. La reconciliación la consiguió el que la sociedad española dijera que no era tolerable que una banda armada, con independencia de que tuviera objetivos políticos racistas, pero legítimos políticamente, no podía asesinar para conseguirlos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que cuando esa ventana de Overton, por la cual, gracias a que se cerró y por lo tanto Bildu tuvo que dejar de matar porque no estaba socialmente aceptado que siguiera matando, si ahora Pedro Sánchez ha conseguido que Bildu y que los objetivos de Bildu se conviertan no solo en legítimos, sino en racionales y compartidos por parte de todos los españoles, que al parecer ahora ser de izquierdas es asumir todo el relato racista de señores que dicen, en este caso el del PNV, que es que en la España profunda no se entiende lo que ocurre en el País Vasco, como si hubiera algo más profundo en España que el señorío de Vizcaya, me pregunto yo. Claro, pues es una cosa absolutamente terrible. Pero en este caso, Pedro Sánchez, que ante todo es pragmático consigo mismo, que insisto que es lo único que le importa, va a tener que pactar con el PNV sí o sí para que no le hagan la moción de censura, y Bildu, por su lado, le pedirá amnistía para presos. Fíjate, y felices todos. Pilar, uno de los aspectos y una de las prerrogativas con las que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, empezó a pactar con muchos de sus socios, con Esquerra Republicana, con Bildu, etcétera, era que haciéndolo iba a conseguir erosionarles en sus... Es cierto. En sus, porque los claro, ha fortalecido. Porque claro, entonces al final te das cuenta de que Bildu es una formación política que, vamos a recordar, es que Bildu era una... HB tenía 120.000 votos. 120.000 votos. Y ahora, pues se van a llevar más de 400 y pico mil votos, o probablemente más, en las próximas elecciones. Puigdemont era un paria que estaba perdido en el cajón desastre y en el cajón de los olvidados ahí en Europa. Y Puigdemont, a día de hoy, no solamente es uno de los hombres más importantes de España, es que yo creo que es el que manda en España. Entonces, al final te das cuenta de que algunas de estas ideas que tenía Pedro Sánchez de, no, yo voy a negociar con Esquerra Republicana de Cataluña y va a ir despeñándose y tal. Bueno, con Esquerra podemos entender que sí, pero cuidado porque están empezando también a recoger la cosecha. Y claro, cuando ves que el Bloque Nacionalista Gallego ha habido unas elecciones hace mes y pico y resulta que es la segunda fuerza política, muy por delante del Partido Socialista, cuando te das cuenta de que Bildu es una formación política que está disputándole la primera posición al Partido Nacionalista Vasco y de que Puigdemont está en condiciones de ser la segunda fuerza política por detrás del PSC en Cataluña, empiezas a preguntarte si el presidente del gobierno calibró bien esto de erosionar a sus socios a través de pactos a los cuales iba a llegar. No, sí, Pedro. Bueno, pues rápidamente, yo creo que respondiendo a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué hay debajo de la mesa aquí, ¿no? Hay dos cosas: prioridad de los presos, decíamos, esto lo ha dicho Otegi muchas veces, señalando precisamente esa continuidad histórica entre Sortu y la izquierda abertzale, o sea, entre izquierda abertzale por la vía político-militar y la meramente política, y reactivación, digamos, del ánimo secesionista en País Vasco, que estaba adormecido durante estos últimos tiempos. Pero yo quería decir una cosa, es un factor más ideológico. Creo que es importante señalar que la razón, y está conectado con lo de la memoria democrática, ¿no? La memoria democrática no es meramente un guiñapo que saca de vez en cuando el gobierno para tapar otras cosas. Para el Partido Socialista, digamos que es un factor esencial, ¿no? Dividir esa división del campo entre democrático, antes era
era histórico, que ya es una aberración conceptual, luego pasó a ser democrático, ¿no? Entonces, en España, democrática, progresista, aquí el progresismo sí que funciona como una ideología de legitimación muy importante para el gobierno, no es meramente una cuestión, es una cuestión política, no de verdad histórica, y Bildu es un partido progresista. Entonces, aunque luego digamos hay un fondo racista, bien, pero Bildu es un partido progresista, menos en sus proposiciones. Y eso lo legitima, porque en la perspectiva gubernamental, un progresista que viene de los fangos que hemos señalado es más legítimo que un tipo de derechas. Bueno, esta es la división de bloques y del campo. Es lo que dijo Óscar Puente, que como es más sincero, digamos, por algunas falencias, pues digamos que expresa este tipo de ideas que hay de fondo. Y esto es lo que yo creo que hay de fondo aquí, es el progresismo como elemento de legitimación de pactos, y da igual tu pasado violento, etcétera, porque estás en el progreso, y mientras eso sea así, se puede pactar contigo. Solamente una cosa, tu pasado violento y tu presente excluyente. Sí, sí. Que Joseba Sirón, el alcalde de Pamplona, esta semana está ofreciendo billetes a los mendigos, a las personas sin hogar que hay en Pamplona, para que se vayan a otras ciudades. Y yo particularmente me pregunto si esto lo hubiera hecho cualquier gobierno de, pues no sé, de los 100 y pico ayuntamientos donde gobierna en coalición el Partido Popular con Vox, o cualquier otra formación política, ¿qué estaríamos diciendo? Probablemente no habría otro tema de conversación, pero como lo hace Joseba Sirón, que es al cual ha colocado, evidentemente, vía moción de censura el presidente del gobierno de la alcaldía, y como Bildu es una formación política progresista, socialista, preocupada por los más desfavorecidos, como así se comprueba, pues entonces no pasa absolutamente nada, y es una forma de interpretar la realidad que evidentemente es bastante asimétrica. Fíjate, en línea con lo que estás comentando, Juan Pablo, también hay una propuesta que si la planteas sin decir de dónde viene, cualquier persona de izquierdas te dirá, eso es una aberración. Esto de los delincuentes reincidentes que sean inmigrantes ilegales, fuera, los expulsamos de España. Bueno, esto suena algo hilderiano, ¿no? Según la izquierda imperante. Bueno, esto es lo que plantea Junts. Esto lo está planteando. Bueno, pero si es que Junts es extrema derecha. La única extrema derecha real que existe en España es Junts, la única. ¿Pero cuál ha sido la reacción del PSOE al respecto? No han reaccionado ni han criticado la propuesta, directamente la han obviado. Pero si es que el problema del PSOE es que ha asumido como propio el discurso de Junts de que el resto de españoles somos charnegos analfabetos disfuncionales, que tenemos que darle las gracias al señor porque Jordi Pujol, desde casi ya las alturas, nos está iluminando a todos con su sabiduría. Es que claro, cuando tú asumes como propio que eres un ser inferior respecto a esta banda de analfabetos de verdad, que es lo que son, incultos, etcétera, pues es que, claro, es que es muy difícil jugar con las manos atadas. E insisto, hay una cosa muy grave, es que esto no solo lo hace el PSOE, es que hay gran parte de la derecha que asume también como propio que estos señores, por el motivo que sean, son moralmente superiores. Y claro, si no somos capaces de rebatir eso de raíz, va a ser imposible dar la batalla. Esta para mí es clave porque es una tragedia que se haya blanqueado a Bildu y que ahora Bildu pues forme parte del arco parlamentario, del juego político, con ese blanqueamiento por parte de la izquierda. Es terrible, pero estos son los socios del gobierno y son estas las cartas con las que tenemos que jugar en estos momentos. Ha salido durante la tertulia el tema de la ley de memoria democrática, que es la ley de desmemoria democrática. Sobre esto tan solo señalar que ahora nos vamos a publicidad y después vamos a tratar dos temas. Por un lado, el polémico fichaje de David Broncano por parte de Radio Televisión Española, y por otro, el tema de la ley de memoria histórica a la mano de un gran experto, un historiador, Roberto Villa. Bueno, Pilar Rodríguez, ¿he cumplido o no he cumplido? Has cumplido, pero te diré que en realidad ha cumplido tu equipo y no tú. Pero voy a ejercer de Pedro Sánchez. ¿Y de quién depende el equipo? No, porque... El equipo depende de mí, ¿no? No. O sea, el equipo depende de ti, pero en este caso ha sido voluntad suya porque sabían que no podían hacerte quedar tan mal. En cualquiera de los casos, muchas gracias porque las palmeras estaban estupendas. Bueno, si no las habéis probado. Yo sí. No, ella sí. Es que las hemos traído expresamente para Pilar, claro, para que veamos y compruebes que aquí cumplimos nuestra palabra y que sepas que me ha sentado muy mal que me llames político, porque a mí yo he trabajado durante un tiempo en política, pero no soy político. Dicho lo cual, aquí tenemos que tratar uno de los grandes temas de la semana, que es el no fichaje, por el momento, de David Broncano
por parte de Radio Televisión Española. 28 millones de euros durante 2 años, a unos 90.000 euros por programa que le quieren pagar a David Broncano, que le ha costado el puesto a la que era presidenta de Radio Televisión Española, que ha sido sustituida por una militante del Partido Socialista, y todo esto con el único objetivo de hacerle la competencia a un programa, El Hormiguero, que lleva a Pablo Motos y que se ha convertido en la gran bestia negra de Pedro Sánchez. Pilar. Esto es fantástico. O sea, a mí el tema de Broncano me apasiona porque además antes los humoristas o las personas que eran subversivas lo eran contra el poder. Y ahora la izquierda ha entendido que hay que ser subversivo contra todo aquello que ya está socialmente aceptado. Es decir, ellos hacen bromas sobre la Iglesia cuando todo el mundo se las ríe, luchan por los derechos LGTBI cuando nadie los pone en cuestión, defienden, bueno, pues todas aquellas las banderas de la izquierda como si estuvieran librando una batalla muy cruenta, cuando en realidad son de común aceptación, ¿no? Entonces es como que deciden batallas que ya están ganadas y se ponen a reivindicar que esas batallas todavía existen, porque saben que así es la única forma de que consigan un cierto éxito. Con el tema de Broncano tienen un problemón enorme, y el problemón es que la derecha ha ganado la batalla del humor y ha ganado la batalla del entretenimiento, y esto es algo que no ocurría desde hacía muchísimo tiempo y a lo que la izquierda no solo no estaba acostumbrada, sino que pensaba que era patrimonio suyo. Pero claro, el problema es que con este fichaje fallido de Broncano han ocurrido 2 cosas. La primera, que han mostrado sus cartas y el miedo que les provoca que la derecha efectivamente controle tanto los medios como las audiencias como el humor. Y otra cosa muy importante, que es que han destruido a Broncano. Porque claro, ahora Broncano, ¿cómo va a empezar a hacer bromas sobre el gobierno? ¿Cómo va a empezar a tener un carácter reivindicativo, subversivo o todo eso? Claro, se va a tener que quedar a hacer chistes verdes, que es lo único que sabía hacer antes de todo esto. Pedro. Sí, bueno, yo propondría a Televisión Española que hagan un documental sobre el caso de fichaje de Broncano. Probablemente tendría más audiencia que el programa de Broncano, porque esto llega un momento que enterarse ya es dificilísimo, es muy divertido. Este espectáculo de bufones de corte, bueno, lo vimos también con el caso de esta Inés Hernán llamando icono, ¿no?, al presidente. Y en fin, hay una cosa que de fondo que también me parece enternecedora, ¿no? Antes hablábamos de esas dinámicas del gobierno de imitación de sus socios poco recomendables, ¿no? Una de ellas es todo este asunto del lawfare, ¿no? Que eso va desde la cabaña de Pablo Iglesias diciendo, ¿no?, la conspiración universal contra Podemos, hasta los pactos con Junts, ¿no?, de investidura. Esta idea del gobierno que se victimiza ante periodistas y ante los jueces, ¿no? Desde el poder nos victimizamos porque queremos todo el poder, ¿no? Pero ya que se emprenda una cruzada, que recordemos también el spot del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ¿no?, que salía Pablo Motos como una especie de arquetipo del mal, ¿no?, del machismo. Pedro, estamos asistiendo a un gobierno que directamente está señalando con nombre y apellidos a periodistas, a presentadores y a medios de comunicación. Además, por boca de ministros, vilipendiando, insultando a determinados medios de comunicación que son críticos con la actuación del gobierno. Sí, pero que se propusieron un primer contrato de 42 millones de euros a 3 años, luego 28, 2 años, para luchar contra un señor de Valencia que honradamente hace un programa con 2 hormigas y unos colaboradores y demás. Esto ya roza, vamos, en fin, la parodia, ¿no? Esto ya es paródico, pero la dinámica de fondo es peligrosa, que es esa. Sí. La dinámica es peligrosa y nos cuesta un dineral, Juan Pablo. Y carísima. Bueno, yo en el caso de la productora que está negociando el contrato con David Broncano, desde el punto de vista de lo que es un contrato mercantil, en su obligación está de intentar sacar el mayor beneficio posible. Oye, que son 28 millones de euros. A mí me parece que esto sería inasumible para cualquier empresa privada, pero parece muy asumible para, como pagan los españoles, parece muy asumible para Radio Televisión Española. No en este caso para el Consejo, porque ahí hay división, no, sino que parece más que asumible para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y yo entiendo perfectamente por qué. Para empezar, porque si el presidente del gobierno tiene campañas multimillonarias de publicidad institucional, en este caso, lo que pretende, yo no sé cómo le saldría con Broncano particularmente, también lo digo, pero creo que en este caso lo que está intentando es montar otra. Y el único motivo por el que, y yo creo que la gran novedad de esto, no es la intención del gobierno de controlar Radio Televisión Española, porque quiero decir, esto es una tendencia y una inclinación que han tenido todos y cada uno de los gobiernos, es la obstinación de Pedro Sánchez en colocar a una persona en una franja determinada, recortando 15 minutos de informativo para hacerle la competencia a un programa donde hay... es que esto conviene recordarlo, vamos a ver, en el programa de Pablo Motos, en El Hormiguero, no hay gente que sean peligrosos ultraderechistas.
Quiero decir, de hecho, muchos de sus tertulianos son socialistas. Son socialistas de es que izquierda. son socialistas. Le da miedo tomar a Falcó, en son realidad. Personas, Eso es lo que le pasa. son personas de una adscripción política de izquierdas, pero que no comparten la forma de entender la política y la vida del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y por eso lo critican. Y lo critican además una vez tras otra. Entonces, intentar colocar a Broncano creo que es la gran novedad, y la obstinación del gobierno en hacerlo me parece que es enormemente llamativo. Y solamente por concluir, yo en personajes que es verdad que Broncano tiene la adscripción política también que tiene, pero personas como él, que no son precisamente controlables, yo no depositaría, o sea, que decir, Broncanos no es Tezanos, o sea, Broncano no es Tezanos, Broncano no es todos y cada uno de los peones que ha colocado Pedro Sánchez en las distintas televisiones. ¿Que haría un trabajo interesante para el gobierno? Pues a lo mejor el gobierno entiende que sí le vendría bien, pero yo no depositaría todas mis esperanzas, porque no es ni mucho menos Ester Peña la portavoz del PSOE. No, y sobre todo especialmente porque si tiene un contrato blindado, esta es la gran ventaja que tiene Broncano, que bueno, si tiene un contrato blindado, da igual. Es decir, él va a cobrar y va a tener sus programas, pase lo que pase. Hombre, podrían cancelarlo, pero desde luego el dinero se lo llevaría calentito, y estamos hablando de 28 millones de euros, 14 millones de euros por temporada. Veremos en qué queda el no fichaje, porque en el momento en el que se produzca retomaremos este tema. Pero ahora me gustaría entrar en el tema de la ley de desmemoria democrática y este festival de colores que se ha producido. Nada más aterrizar Pedro Sánchez en Barajas, ha ido directamente al Valle de los Caídos a hacerse la foto guerra civilista por antonomasia. Está generando mucha polémica esto y el tema de la ley de memoria histórica. Adrián, cuéntanos. Pues así es, el gobierno sigue encendiendo la mecha contra las comunidades que quieren derogar las leyes de memoria histórica e impulsar unas nuevas leyes por considerar las anteriores como sectarias e ideológicas, y además el gobierno de Sánchez ha anunciado que recurrirá ante las instituciones europeas e internacionales estas iniciativas impulsadas por los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana, y precisamente el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que irá al choque con ambos partidos, PP y Vox. El Gobierno de España, para dignificar la democracia, irá al Tribunal Constitucional, irá a Naciones Unidas, irá al Parlamento Europeo y a toda aquella institución que sea necesaria para defender los derechos humanos. Nos ha costado mucho recuperar la democracia tras la transición y tenemos que preservarla de quienes se entregan a las tesis de la ultraderecha, y hablo del Partido Popular, que acepta incluso cambiar lo que antes votaban de una manera para ahora cambiarlo como dice la ultraderecha. Partido Popular y Vox, en su lugar, proponen unas nuevas leyes de concordia que, como defienden, no impongan una visión partidista y abarquen a todas las víctimas. Además, ambos partidos han confirmado que no darán marcha atrás en la derogación de las leyes de memoria histórica a nivel autonómico y las sustituirán por las nuevas leyes de concordia. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. A la ley de memoria histórica hubo una norma de desarrollo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esa ley de memoria histórica fue modificada por una ley de memoria democrática, bochornosa, pactada con los amigos de los terroristas, recuerdo. Y a esa ley de memoria democrática nosotros lo que vamos a hacer también es aprobar una norma de desarrollo de esa ley de memoria democrática. Y por parte de Vox, su portavoz, José María Fuster, apunta que resulta paradójico que el gobierno más inconstitucional de la historia quiera acudir al Tribunal Constitucional. Es que, a ver, es paradójico, ¿no?, que el gobierno que más ha incumplido la Constitución, que nos está colando en la ley de amnistía completamente inconstitucional, que nos metió en estados de alarma completamente inconstitucionales, pues nos lleve al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Por defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de investigación. Es absurdo, es paradójico. Nosotros siempre en procurar la reconciliación. Bueno, lo paradójico, lo absurdo y lo aberrante absolutamente es que este gobierno se haya sacado a la chistera una ley de memoria democrática, que es una auténtica aberración desde el punto de vista jurídico, y que luego las comunidades autónomas, en plenitud del ejercicio de sus competencias, decidan derogar determinados preceptos, que esto forma parte del juego democrático, y el gobierno automáticamente de esto hace una bandera política con el fin de ocultar sus miserias, los casos de corrupción. Para hablar de esta cuestión contamos con Roberto Villa, que es profesor titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que ha escrito numerosos libros sobre pues la guerra civil, la historia de España, los momentos más críticos de la Segunda República. Bueno,
en definitiva, uno de los grandes expertos en esta materia. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Bueno, lo primero, el gobierno está echando humo por las orejas por la posible derogación por parte de algunas comunidades autónomas de la denominada Ley de Memoria Democrática. ¿Qué opinión tienes sobre esta Ley de Memoria Democrática que aprobó el gobierno y que está hoy en vigor? Bueno, pues que el mismo nombre de la ley pues ya es una declaración básicamente de intenciones. Eso de la memoria democrática pues se parece un poco al Ministerio de la Verdad o al Ministerio del Amor, ¿no? Del famoso libro de George Orwell. Ni es una ley de memoria, porque su función básica, su finalidad básica, mejor dicho, es abolir las verdaderas memorias, que son las memorias individuales. No hay otras memorias que no sean esas. Y no es democrática, evidentemente, porque no tiene nada que ver, en este caso, pues con la historia de la implantación y de la consolidación de la democracia real. Se llama democrática simplemente por el prurito, en este caso, ¿no?, de asociar al Partido Socialista y a sus aliados, ¿no?, de la izquierda y del nacionalismo, pues con la implantación de la democracia en España, ¿no? Y es una manera también, básicamente, pues de blanquear, en este caso, pasados de esas formaciones políticas pues que tienen muy poco democráticos. De hecho, esta Ley de Memoria Democrática, entre otras cosas, define la exaltación del franquismo como un delito de odio y, de hecho, también pretende invalidar las sentencias y condenas ejercidas por tribunales franquistas posteriores al año 36, pretende reconvertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil y pretende adoctrinar en las escuelas a los alumnos con respecto al estudio de la guerra civil y el franquismo. Esto desde el punto de vista, tú como historiador, Roberto, esto de que el gobierno, digamos que implante su visión de la historia manu militari vía ley, incluso amenazando con multas, con sanciones, con denuncias de delito de odio a todo aquel que se distancie, que se separe del discurso oficial sobre la guerra civil, sobre las causas, sobre el desarrollo de la misma. ¿Qué te parece? Pues que básicamente se trata de abolir la historia y el estudio objetivo, independiente, científico de la historia para potenciar un relato de Estado, un relato de partido, implantado, además instituido, pues utilizando los mecanismos coercitivos del Estado. Además hay que insistir en una cosa que yo creo que la gente no termina de conocer muy bien. Todos los efectos jurídicos, en este caso relacionados con las medidas punitivas del franquismo, fueron poco a poco abolidos desde 1975 en adelante. Y no hizo falta ninguna ley de memoria, en este caso, pues para restituir, ¿no?, en este caso a las víctimas que lo fueron del franquismo durante la dictadura, o incluso ya a las víctimas, ¿no?, ya relacionadas con la propia guerra civil, que sufrieron algún tipo de represión, ¿no?, en la zona nacional. No hizo falta ninguna ley de memoria para compensar a estas víctimas, ¿no? Una serie de medidas en los años 70, 80, 90 que sirvió básicamente pues para abolir los efectos, ¿no?, de estas sanciones punitivas. Con lo cual todo esto es un debate básicamente artificioso, ¿no? De hecho, la propia ley de memoria actual, si un lector atento, ¿no?, la analiza bien, ve que ya no existe ningún tipo de compensación a víctimas, ¿no?, en este caso individuales, que no sea la puramente moral, ¿no?, la declaración de víctimas, porque se supone ya que el resarcimiento económico, ¿no?, o la abolición, en este caso, de las sanciones punitivas, ya se hizo previamente. Además, la mayoría abrumadora de esas políticas se hicieron sin ningún tipo, ¿no?, en este caso, de confrontación política durante la propia transición. Roberto Villa, profesor titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias y más adelante, si hay ocasión, profundizaremos en algunos de tus libros que arrojan, desde luego, mucha luz y mucha información respecto a el desastre que supuso la Segunda República, los orígenes de la Guerra Civil y tantas otras cuestiones que parten del análisis y la investigación seria a nivel de historia. Roberto, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, ¿qué os parece el espectáculo que hemos visto estos últimos días? El señor Pedro Sánchez vestido de el vestido de CSI, manejando cráneos.
Es terrible. Aquí hay dos cuestiones que son paralelas y muy importantes. La primera de todo es que yo me niego a entender que la derecha tiene una especie de pecado original por el cual tiene que pedir perdón constantemente porque un señor llamado Franco estuvo gobernando durante 40 años aquí. Es que, de verdad, yo nací en el año 1993 y mi querencia o rechazo por Franco es el mismo que tengo por Fernando VII o por Napoleón. Por lo tanto, o sea, este planteamiento tan sumamente delirante por el cual hay que repetir una especie de guerra civil en la cual ellos ganan, la izquierda gana moralmente porque es lo que se le debe, está basado en una concepción que la derecha tiene que refutar todo el rato. Y es que la izquierda quiere vivir permanentemente en la guerra civil porque eso implica que toda persona que se considere de izquierdas, aunque tenga 13 años, es constantemente considerada como víctima y por lo tanto sujeto de derechos. Entonces hay que refutar eso. Y segunda parte importante, ¿por qué Bildu, es decir, terroristas, pueden pactar una ley de memoria democrática nacional por la cual se considere que había represión en España hasta el año 1982 y, sin embargo, en Castilla y León no se puede? Es decir, porque teóricamente, según ellos, las consecuencias del franquismo se tienen que legislar también, pero, sin embargo, si en Castilla y León se dice que hay que legislar también las causas del franquismo, como fue en la Segunda República, entonces ya esto alerta antifascista. Pues no, hombre, no, es que no hay que aceptar que aquí los únicos que pueden legislar la memoria son los unos que, además, insisto, es que ni siquiera ellos son herederos de la Segunda República ni de los represaliados de ese momento. Joder, es que la inmensa mayoría de la gente que se está rasgando las vestiduras son personas que nacieron con Franco muerto. Es que yo, con esto de la memoria, con la memoria sucede como con este nuevo constructo que son los derechos sociales. Los derechos son individuales y la memoria no es colectiva, la memoria es individual. Cada uno podemos tener la memoria y hacer una interpretación de la misma como nos parezca, porque ya digo, es individual. Y yo creo que con la ley de memoria histórica va a suceder algo parecido, o con la ley de memoria democrática va a suceder algo parecido a lo que ha venido sucediendo con las sucesivas leyes de educación que ha habido en España, que es que un gobierno pone una sobre la mesa, la aprueba y como se hace sin consenso, el gobierno siguiente lo que hace es modificarla. Y el siguiente y los distintos gobiernos que vendrán más tarde lo que hacen es volver a modificar sobre las modificaciones anteriores. Porque cuando tú apruebas una ley sin consenso en el Congreso de los Diputados, lo menos que puedes esperar es que se cambie. Si aquí hubiera habido una ley que hubiera estado pactada por una mayoría del Congreso de los Diputados, donde hubiera habido cierto consenso, pues no estaríamos en el problema que nos encontramos ahora mismo, pero son las autonomías las que se ven obligadas a cambiar una ley porque muchas de las cosas que quedan contenidas en la ley de memoria democrática, redactada en algunos de sus aspectos, como recuerda Pilar por Bildu, pues evidentemente son absolutamente inasumibles. Y a mí me llama la atención porque estamos en una época en la que nunca ha habido más documentación sobre la guerra civil, sobre el franquismo, sobre la Segunda República. Nunca ha habido tanta documentación. Y es muy triste que, teniendo más documentación que nunca, nunca haya habido menos consenso. Y que el presidente del gobierno juegue a esto, con, pues evidentemente, los huesos delante y las calaveras de esta semana en una escenificación que a mí me parece absolutamente tétrica y denigrante para muchas de las víctimas, me parece que explica muy bien la manera de proceder de un presidente del gobierno al que no se le pone nada por delante cuando se trata de acudir a una contienda electoral. Y creo que esto es para lo que está aprovechando, lo único, para tapar lo de Begoña, para tapar muchos de los problemas del caso Koldo y para tapar su incompetencia por lo que está sacando el asunto este de la ley de memoria democrática. Pedro. Sí, yo en esta línea diría que, claro, esto, insisto, no es un debate sobre la verdad histórica, es un debate sobre la conformación de la sensibilidad de un país que sirve a un partido para conformar bloques de gobierno y para excluir de bloques de gobierno y de la legitimidad a otros partidos. Por eso, por mucha información que tengamos sobre la guerra, ¿no? O por mucho... Eso da igual, pues esto no es una cuestión de verdad, ni siquiera es una cuestión de sensibilidad. Esta es la cuestión, ¿no? No es que... Claro, yo quería aprovechar este turno, tal vez, no para hablar tanto de la legislación autonómica de Aragón o de Castilla y León y Valencia, sino para negar la mayor, ¿no? O sea, dos apuntes, ¿no? Yo diría, la civilización en buena medida es enterrar y honrar a los muertos, ¿no? Dice Pedro Sánchez que la derecha nos quiere llevar al franquismo, pues él los quiere llevar al preneolítico, prácticamente, con estas imágenes atroces, ¿no? El concepto de memoria histórica en sí mismo, decía Gustavo Bueno, que era como un círculo cuadrado, ¿no? Es decir, la historia es precisamente lo que no es memoria, es la purgación objetiva, la purga objetiva de las memorias de cada cual y buscar la objetividad. Entonces, en este caso, ya digo, esto es lo que no busca el gobierno con estas leyes. Lo que busca el gobierno es esta división del campo político, que le es siempre favorable, pase, digamos, caiga quien caiga. Lo que está claro es que el gobierno siempre tiene el comodín de la guerra civil para ocultar las miserias internas. Guerra civil, guerra civil, guerra civil, facha, 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 facha. Y en eso se resume la estrategia política del gobierno cuando le vienen mal dadas. Bueno, señores,
Muchísimas gracias a todos. Pilar. Muchas gracias. Pedro, Juan Pablo. Hasta luego, Manu. Seguimos hasta aquí la tertulia, pero ahora hacemos una pequeña pausa y entramos con las secciones de cada semana. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.